Hola, ¿qué tal, hermanos, amigos? Bienvenidos a Tiempo de Fe. Me da mucho gusto volver a saludarles. Y pues el día de hoy quiero compartir con ustedes la siguiente reflexión. Cuando el Señor Jesús iba camino al Gólgota con la cruz a cuestas y finalmente llegó al lugar donde lo iban a crucificar, al momento en el que el Señor Jesús fue clavado en la cruz, lejos de maldecir, lejos de decir algo en contra de sus agresores, el Señor dijo estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué el Señor Jesús dijo estas palabras? ¿Qué es lo que le motivó a abogar por aquellos que estaban castigándolo, por aquellos que lo estaban clavando en la cruz delante del Dios eterno? ¿Por qué Jesús asume este papel de intermediador, de intermediario, de mediador entre Dios y los hombres? Quiero comentar contigo un pasaje de la Escritura para dar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué el Señor Jesús, en el lugar de su sacrificio, en el lugar donde lo estaban clavando, en lugar de proferir ofensas contra los que lo estaban martirizando ahí en el Calvario, el Señor Jesús, lejos de maldecir, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Por qué el Señor Jesús lo dijo? Quiero compartir contigo un pasaje de la Escritura que se encuentra en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, verso 1. Dice la Escritura, San Juan, capítulo 2, verso 1. Dice la Escritura: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vemos cómo aquí el apóstol Juan escribe con claridad el ministerio de mediador, de intercesor, de abogado que el Señor Jesús tiene en favor de nosotros hacia con el Padre Celestial. Es decir, todos nosotros, por cualquier circunstancia en nuestra vida, nos vamos a encontrar en una posición de desventaja delante de Dios por nuestros pecados, porque no hay uno solo justo. Nosotros, como seres humanos, de una o de otra manera, pecamos de manera consciente o de manera inconsciente. ¿Y qué hacemos con nuestro pecado? Pues muchas veces lo negamos, asumimos que los otros tienen la responsabilidad y no nosotros, culpamos a los demás y no nosotros, o simplemente ignoramos nuestra condición de pecado y así transitamos en nuestra vida. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta este pasaje que acabamos de leer, porque ahí dice con claridad que Jesucristo es nuestro abogado ante el Padre. Digámoslo así, estamos en una sala de un tribunal donde se nos acusa de delitos que efectivamente hemos cometido. No se nos acusa de nada que no hayamos hecho, sino todo lo contrario, se nos acusa de nuestros actos, de nuestros hechos. Hemos fallado, nos hemos equivocado, hemos pecado delante de Dios, y Dios, como juez justo, emitirá su juicio conforme a lo establecido en la ley. Y la ley dice que el hombre que pecare ciertamente morirá. Y esa es la situación en la que estamos todas las personas. Nuestros pecados nos condenarán eternamente. Sin embargo, y para beneficio de nosotros, en la historia de la humanidad aparece la persona de Jesús de Nazaret. Este niño que nació en un pesebre y se convirtió en un hombre que anunció los evangelios, que anunció las buenas nuevas y que fue a morir al Gólgota cargando sobre sí la culpa de todos nosotros. Porque con su muerte el Señor Jesús pagó nuestros pecados y al mismo tiempo se convierte Él en el intercesor, en el mediador, en el abogado del hombre hacia con Dios el Eterno.
Jesús es nuestro abogado para con el Padre. Jesús presenta defensa de ti y de mí, no porque lo merezcamos, sino lo hace porque lo necesitamos y por el amor que Él nos tiene hacia nosotros. Jesús, con su muerte en la cruz, testifica en favor de nosotros y aboga a favor de nosotros, como lo hace o como lo debiera hacer los abogados de aquí en la tierra. Los abogados en la tierra tienen la facultad de hablar en beneficio de su acusado, de su defensor, de la persona a la que están representando en la corte. El Señor Jesús nos representa en la corte celestial y aboga por nosotros el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Por eso vemos a Jesús en la cruz diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Todos, como seres humanos, hemos pecado y necesitamos el perdón en nuestras vidas, porque si nosotros morimos sin recibir este perdón de nuestros pecados, pues nos espera una condenación eterna. El Señor Jesús vino para abogar delante de ti en la corte celestial, pero para ello tú necesitas poner la fe en el Señor Jesucristo. Si tú pones la fe en el Señor Jesucristo, Él es tu abogado en la corte celestial, porque sus marcas, su cuerpo que fue clavado en la cruz, te justifican, es decir, te declaran justo delante del Dios eterno, que es el juez, y que como juez justo no pasará por alto las culpas de nadie. Sin embargo, a través de la fe nosotros recibimos este beneficio del perdón de nuestros pecados. Por la fe en Cristo Jesús, el Señor Jesús aboga, te defiende y consigue la salvación de tu alma. Por la fe en Cristo Jesús. Abogado tenemos para con el Padre, dice la Escritura. Mi nombre es Alejandro Parra Bley. Me daría mucho gusto que compartieras este mensaje con tus amigos y tus contactos. Síguenos en redes sociales y nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.